El Ministerio en lo Secreto presenta En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Un programa con testimonios, con palabra, reflexiones, consejos, música, oración y mucho más. Te invitamos a que nos acompañes en los próximos 60 minutos a En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En lo Secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En lo Secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Bienvenidos a En lo Secreto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en una edición más de En lo Secreto. Buenas tardes, buenas noches para otros lugares. Estamos una vez más ya en la última semana del 2022, prácticamente a 3 días de que termine este 2022, un año en donde hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas y sabemos que en el 2023 ensancharemos nuestro territorio grandemente. Qué bendición que estén con nosotros. Hoy tenemos mucho contenido para ustedes, mucha palabra. Así es que vamos a entrar de una vez con nuestra primera parte y va a ser meditando la palabra a cargo de mi esposa. Posteriormente tendremos 2 reflexiones en todos estos 60 minutos que vamos a estar con ustedes compartiendo aquí en lo secreto. Bendiciones para todos y empezamos con meditando la palabra. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por conectarte a un tiempo de meditación de la palabra. Vamos a meditar un poquito en lo que está en la palabra en Romanos, en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:28. Y creo que es uno de los versículos que más hemos escuchado y que tal vez más nosotros mismos mencionamos. Y te lo leo en la versión de nueva versión internacional. Ahora bien, sabemos que Dios dispone las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y aquí nosotros debemos de meditar en lo que la palabra se está refiriendo. A veces es muy común que nosotros mencionemos porque lo hemos leído más en otra versión, de que todas las cosas suceden para bien para aquellos a los que hemos sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y pensamos nosotros que todo lo que nos sucede, absolutamente todo, podemos tener el error de pensar que Dios lo manda porque Él quiere cumplir un propósito en nosotros. Pero definitivamente hay muchas cosas que tú y yo hemos vivido que no Dios nos las ha mandado. Dios no las ha hecho para que tú y yo lleguemos a ese propósito. Sino aquí muy particularmente la palabra se está refiriendo que Dios nos hizo a ti y a mí con un propósito. Y Él va a disponer, Él va a añadir, Él nos va a dar todas las herramientas para que nosotros lleguemos a ese propósito. Por decirte un ejemplo, si tú quieres hacer un pastel, no vas a decir, bueno, mi propósito, mi meta es hacer un pastel. Y vas a decir, pues voy a traer tornillos, voy a traer, lámparas, o sea, lo que se te ocurra, lo que se te venga a la mente en este momento. Y con eso tú vayas a hacer un pastel. Porque tu propósito es hacer un pastel y con lo que sea va a ayudar a que tú hagas ese pastel. Sino que tú para ese propósito vas a traer harina, vas a traer azúcar, aceite, mantequilla, la fruta con la que tú vayas a rellenar o vas a hacer la crema con vayas a rellenar ese pastel. O sea, las cosas adecuadas para cumplir el propósito de hacer un pastel. No todo te sirve, no todo ayuda.
No toda te lleva al propósito y a la meta del pastel. No todos los ingredientes, aunque sean de cocina. Yo te dije algo absurdo, pero aún puedes tener en la cocina ingredientes que no te llevan a hacer un pastel. ¿Por qué te menciono este ejemplo que puede ser simple y hasta absurdo, tal vez? Para que se nos cambie ese concepto de cómo vivir la vida y decir, esto va a ayudar para bien. Porque Dios así lo va a cambiar. Aquí está hablando de que Dios para nuestra vida tiene un propósito, tiene una meta. Y Él va a añadir todo lo necesario, los dones, las bendiciones, va a proveer todo lo necesario para que tú y yo lleguemos a ese propósito de vida. Ahora bien, empieza este versículo, Romanos 8:28, nueva versión internacional. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo y mío en el Señor? Que vivamos una vida en esa abundancia que Jesús ya nos entregó. Abundancia en todos los sentidos de nuestra vida, espiritual, física, emocional y material también. Y Él va a añadir todo lo que sea necesario para que tú y yo en esa vida en abundancia, porque ese es su propósito. Dios te bendiga. Y bueno, y después de haber escuchado esta meditación de Romanos 8:28, aquí en Lo Secreto, seguimos con más de palabra y de poder aquí en este día. Y vamos a escuchar la primera reflexión en Lo Secreto de hoy, y va a ser una palabra de fe, ver las cosas que no son como si fuesen. Así es que los dejamos con esta palabra para continuar con En Lo Secreto, a través de Libertad Radio y de la unidad de emisoras cristianas que están transmitiendo este programa. Hoy vamos a hablar sobre la fe, a ver las cosas que no son como si fuesen. Todo lo que tú puedas ver con tus ojos espirituales, Dios te lo va a dar. Y vamos a vamos a estar en Marcos 8:22, que esta es una historia de Jesús que entra a una ciudad que se llama Betsaida. Era una ciudad incrédula que ya había rechazado los milagros en tiempos antiguos. Pero en esa ciudad llega Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Y un grupo de personas le traen un ciego a él. La Biblia no nos dice el nombre de ese ciego, solo se conoce como el ciego de Betsaida. Y en el versículo en 8:22 dice la palabra de Dios que cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de ponerle las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Este es un episodio, un versículo que nos enseña que ver es diferente a tener claridad. Hay algunas acciones que Jesús realizó aquí de las que resultó una sanidad. Jesús hizo un proceso en este hombre. Jesús no lo sanó inmediatamente. Jesús no nada más lo tocó y listo. No, Jesús primero lo que hizo fue lo sacó de su entorno. Dice la palabra de Dios que lo tomó y lo sacó ¿de dónde? De la ciudad. ¿Por qué? Porque este ciego estaba acostumbrado a la ciudad, al barrio, a la comunidad. Ya se había adaptado a su contexto, acostumbrado a una realidad de levantarse cada mañana, caminar por las calles y pedir limosna. Pero lo primero que hace Jesús en esto es sacarlo de ese lugar. ¿Por qué? Porque eso nos enseña que a veces
es muy fácil acostumbrarnos al lugar de dolor, al lugar de sufrimiento, al lugar de pecado, al estado en el que se encuentra la persona. Y a veces nosotros nos apropiamos de las enfermedades, de la deuda, de la situación y decimos, es que esta enfermedad que Dios me mandó, o este dolor de cabeza que es mío, o que este problema financiero es mi problema, o esta cruz que me la mandó el Señor porque yo me porté mal. Comenzamos a tomar propiedad de las cosas que no son de Dios y nos acostumbramos a veces a ese entorno, a ese lugar de confort y nos conformamos con lo que estamos pasando. Y como le dije, ¿cuántas veces nos hemos acostumbrado a muchas cosas en nuestra vida? Ese problema familiar, ese problema financiero, ese negocio, esa situación que estamos viviendo, nos hemos acostumbrado y ya no tenemos esperanza o pensamos de que ahí es donde Dios nos tiene y no nos va a permitir salir más de eso. ¿Por qué? Porque lo que hizo primero Jesús, como les dije, es sacarlo de la ciudad. Y después de que lo sacó de la ciudad, que lo tomó de su mano, llegó y comenzó ese proceso en la vida de ese hombre. ¿Por qué? Porque tenía que sacarlo de esa incredulidad que había ahí. Entonces nosotros tenemos que ser personas que podamos caminar en esa bendición. Tenemos que ser personas que le demos la bienvenida a la bendición a nuestra vida. Hay mucha gente que no quiere ser bendecida. Hay mucha gente que por confort ya dicen, no, yo no voy a recibir nada del Señor. O hay mucha gente que dice, no, ya el Señor me dio, por lo menos me dio la vida. Ya no quiero nada más de Él, ¿verdad? Y nos conformamos, no luchamos por la bendición. Y entonces nosotros tenemos que ser personas que comencemos a caminar con cielos abiertos, ¿verdad? Que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, porque tenemos que caminar en victoria de victoria y de triunfo en triunfo. Dios no quiere que ese Bethesda sea tuyo, que tú salgas de ese Bethesda. Y hay cosas y contextos que tenemos que rechazar. Y también Él no solo lo sacó de ese lugar, sino le ordenó que no volviera a ese lugar. O sea, Dios nos está diciendo que nos ha sacado de este lugar para no volver a este lugar. Y le dijo esta advertencia. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar al pueblo. Cuando Dios te saca de un contexto, es para que tú no vuelvas a esa situación. Cuando Dios te sana, es para que tú no vuelvas a estar enfermo. Cuando Dios te libera, no es para que tú vuelvas a la esclavitud. Cuando Dios restaura esa familia, cuando Dios restaura ese hogar, no es para que sea por 3 años, por 6 meses, por 5 años, no. Dios quiere que tú seas bendecido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que rechazar el contexto de donde el Señor nos sacó. Y vamos a disfrutar de esa nueva temporada, de lo que Dios nos ha traído, una temporada de victoria y de bendición para nuestra vida. Ese es nuestro pensamiento y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a creer. Había otra ciudad también, aparte de Bethsaida, junto con Corazín. Eran 2 ciudades reconocidas por la incredulidad. Y en Mateo 11:20 dice él: entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades que habían hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, si se hubiera hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Y la duda y la incredulidad a veces van de la mano. La duda viene a veces de nuestro corazón y hace tambalear nuestra fe. A veces viene de las emociones, como nosotros nos sintamos. A veces viene de esas situaciones que nuestra vida está pasando y comenzamos a dudar. O comenzamos a dudar cuando oramos y oramos y oramos y oramos y oramos y nos damos cuenta que no hay una respuesta de Dios. Y comenzamos a dudar. Santiago dice, cuando pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las ondas del mar, que es llevado de un lado a otro. Y dice también Santiago, no piensen que el que tal haga recibirá cosa nada del Señor. Entonces tenemos que nosotros ser personas que no tengamos esa duda. Tengamos esa duda de decir, hoy lloro, mañana no. Hoy Dios no me respondió, entonces no voy a seguir orando por eso. No, tenemos que perseverar. Tenemos que seguir orando día y noche. Pero la incredulidad es peor que la duda. La incredulidad es no creer una cosa, no creer algo. El incrédulo no duda, el incrédulo rechaza la verdad. Pues las personas pueden ver milagros, pueden ver situaciones en la vida de ellos y no se van a repetir, no se van a convertir, porque son incrédulos. Pero nosotros
Somos una generación diferente. Somos una generación que salimos de todo contexto de duda y de incredulidad. Y somos una generación que creemos que estamos entrando a un tiempo de bendición, que después de la tormenta, después de las situaciones del COVID, que después de la crisis, vienen tiempos de cielos abiertos, donde se rompen los cielos y veremos la gloria de Dios sobre nosotros y sobre los nuestros. Cuando Dios te saca de tu contexto, es porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Jesús lo apartó de la multitud para estar solas con Él. Lo sacó individualmente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros, pero un Dios que tiene milagros con nombres y apellidos para cada uno de nosotros. El milagro que Dios me va a dar a mí no es el mismo milagro que Dios le va a dar a usted. La forma en que Dios te va a hacer el milagro no es la misma forma que se la dio a Sonia o a María o a Yeudi. No, Dios tiene un milagro individual para cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios que honra a los que le honran. Jesús no solo sacó a este ciego del entorno, sino que Jesús hizo lo impredecible. Y a veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él, ¿verdad? A veces nosotros queremos decir que Dios haga eso, y lo vimos aquí. ¿Qué dice la Biblia sobre este versículo que leímos? Que le hiciera al ciego, que lo tocara. Jesús, tócalo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Lo escupió. Por eso a veces nosotros le decimos a Dios algo y no entendemos realmente lo que Dios hace, porque todos los milagros son raros, todos los milagros son sobrenaturales, todos los milagros son sobrenaturales de Dios. Y vemos también otro milagro interesante en la palabra de Dios que solo Marcos lo registra, y es el de un sordo. Y Marcos 7:32 dice: y ahí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaba que pusiera sus manos sobre él. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo apartó, ¿verdad? Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y lo tocó, y le tocó la lengua con saliva. ¿Cómo pueden entender ustedes esta historia? Jesús, él era sordo, tenía sus dedos en los oídos y dice que le tocó la lengua. ¿Y qué fue lo que le dijeron las personas? Que lo tocara. Pero Jesús hizo lo que él quería hacer. Algo entendible. Y aquí también vemos cómo dice que él lo apartó de la multitud. Dios nos va a apartar para bendecirnos y para darnos ese milagro, esa bendición que Dios tiene para nosotros. Los métodos de Dios son incomprensibles, pero son efectivos. No podemos entender cómo él tenga los dedos en los oídos y que por la saliva ese sordo escuchara. No podemos entender cómo en lugar de tocarlo Jesús agarró saliva y le escupió al ciego. Son cosas fuera de lo normal, cosas que no son lógicas. Pero no se trata de comprender cómo Dios va a hacer tu milagro. Simplemente créelo, recíbelo, acéptelo y agradécelo. Nosotros tenemos que creerlo, recibirlo, aceptarlo y agradecerle. Por eso en este momento tú tienes que decirle: gracias, Señor, por ese milagro que viene para mi vida. Yo lo recibo. O sea, tienes que declararlo ahí donde tú estás. Dile: Dios, te doy gracias porque ese milagro yo lo voy a recibir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque a veces nosotros queremos darle las instrucciones a Dios de cómo queremos hacerlo. Señor, bendíceme de esta forma, pero que ojalá me gane esto. Señor, que esta persona venga, pero de esta forma. Señor, yo te voy a, pero no. Nosotros tenemos que tener esa confianza de que de lo que Dios va a hacer en nuestra vida es lo que Él nos va a dar y es lo mejor para nosotros. Y vean qué interesante, dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dice al hombre: veo algo, el ciego le dice: veo como árboles que caminan. Eso no era la realidad, eso era lo que él estaba percibiendo en ese momento, ese hombre. A veces la vista engaña, a veces pensamos que estamos viendo cosas que no son en nuestra vida. 2 Corintios 5:7 dice: vivimos por fe y no por vista. O sea, nosotros vivimos por fe y no por vista. Lo que nuestros ojos naturales están viendo no es la realidad de lo que Dios está viendo en nosotros. Porque la fe es la que nos mueve a esa visión espiritual, ese 20/20 espiritual que tenemos que tener. La vista es lo que vemos, la visión es lo que creemos, aunque nuestros ojos no lo vean. Vista es lo que vemos y visión es lo que creemos, aunque nuestros ojos no lo vean. Por eso caminamos por fe, vivimos por fe y no por vista. Por eso fue que Jesús le dijo al ciego: ¿ves algo? ¿Ves algo? Comience a declarar que Jesús está diciendo en este momento: ¿ves algo?
comience a declarar lo que Dios ha declarado para tu vida, lo que tú, con tus ojos espirituales, quieres ver y estás viendo. Que lo que tú declaras con los ojos de la fe, eso será una realidad. Ese será el milagro que Dios tiene para ti. Visión es como Dios te ve. Vista es lo que yo veo, y percepción, ver con una correcta perspectiva. Nosotros tenemos que saber que somos personas que no negamos nuestra realidad, porque a veces cuando hablamos de la fe y decimos yo soy sano aunque tenga dolor de estómago, yo soy libre aunque tenga problemas, yo soy bendecido aunque tenga problemas financieros, no estamos negando la realidad. No se trata de negar la realidad, se trata de cambiar una realidad. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vemos con los ojos de la fe, estamos viendo con los ojos de Dios. Y eso es muy importante, porque cuando vemos con los ojos de Dios, estamos viendo que cualquier circunstancia que estamos viendo físicamente no es el final y no es la realidad de lo que Dios está viendo para nosotros. Cuando tú ves con los ojos de Dios, dice la palabra de Dios, para que él cree, nada le es imposible. Cuando tú estás viendo con los ojos de Dios, estás confesando, estás creyendo, ese milagro viene para tu vida y nada va a ser imposible para Dios. Por eso es que nosotros tenemos que saber que somos personas que caminamos en bendición. En este versículo también nos llama algo la atención, y es porque por primera vez, y es la única vez en la Biblia que se habla, que Jesús tuvo que repetir la acción de sanar. Y a veces nosotros nos sentimos fracasados, nos sentimos tristes, porque pensamos de que ese milagro, que esa situación no se hizo. Y Jesús no le reprochó en ningún momento al ciego diciéndole, ves, por tu incredulidad fallé y quedé mal con la gente. No, Jesús no se excusó. Jesús le dijo, ¿ves algo? Y él dijo, veo gente como árboles que se mueven y se mueven, ¿verdad? Y Jesús lo que hizo fue volver a hacer el mismo procedimiento. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que Dios siempre te va a dar 1, 2 o 3 o 4 oportunidades, o las que sean, para que tú obtengas lo que Él te ha prometido en tu vida. Porque Dios va a cumplir esa promesa, Dios va a cumplir ese milagro. Pase lo que pase, venga lo que venga, tendrás este milagro y vas a tener una nueva oportunidad. Por eso la semana pasada hablábamos y decíamos que tenemos que orar y tenemos que no dejar, no soltar esa oración. No tenemos que soltar eso que queremos, porque Dios o nos da eso o nos va a dar algo mayor, algo mejor. Pero Dios, que nos va a dar algo, nos va a dar algo. Dios no es un Dios que llega con las manos vacías. Dios está contigo y Él va a llegar con las manos llenas de bendición para ti. Por eso no renuncies, por eso no te conformes, por eso no te sientas fracasado. Sigue orando, sigue creyendo, sigue caminando. Porque la Biblia dice que nosotros somos los que vamos hacia adelante, en victoria y en triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque hemos creído en un Dios vivo, eterno y todopoderoso. Un aparente fracaso en tu vida no te hace un fracasado. Después de que Jesús repitió en el ciego, dice la palabra de Dios, que el ciego vio claramente. Y es que el poder de la claridad es determinante para vivir en una vida de milagros sobrenaturales de Dios. Tenemos que caminar en esa claridad que nos da la fe, que nos da el creer que Dios está con nosotros todos los días y todo tiempo. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 6:14, en donde el rey de Siria andaba detrás de Eliseo para matarlo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en 2 Reyes 6:14, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. «¡Ay, mi señor!», exclamó el criado, «¿qué vamos a hacer?». «No tengas miedo», respondió Eliseo, «los que están con nosotros son más que ellos». Entonces Eliseo oró: «Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea». El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué hizo ahí? El criado estaba viendo algo, estaba viendo con sus ojos naturales.
Pero en el momento en que se le abrió los ojos espirituales, comenzó a ver lo que había dicho Eliseo, que eran mayores los que estaban con él. Podemos saber de que nosotros tenemos que decirle a Dios que abra nuestros ojos de fe. Y todo lo que Dios te muestre y todo lo que tú puedas ver por la fe será una realidad. Porque Dios honra a los que le honran. Aquí vemos cómo el criado vio una realidad, pero la realidad no es el final. La realidad es lo que está pasando, pero con los ojos de la fe podemos ver que la victoria es nuestra. Por eso es que nosotros tenemos que caminar en esa victoria. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. La palabra de Dios es viva y eficaz en nosotros. Y el universo fue formado por la palabra, ¿verdad? Hágase la luz y la luz se hizo. Y esto me dice que nosotros tenemos esa palabra de fe, tenemos esa palabra de bendición, tenemos esa palabra de poder, tenemos esa palabra en nuestra boca, que podemos declararla en nuestra vida. Podemos decirle al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales para poder ver más allá de lo que estoy viendo en este momento. ¿Verdad? Salir de ese entorno, salir de esa situación, salir de ese conformismo y creer de que con Dios no hay ningún fracaso, que Dios tiene cuidado de nosotros. Y a veces nosotros por nuestra falta de fe, por nuestras actitudes, es que no vemos el milagro. Pero como pasó aquí, Él nos da una oportunidad, porque lo que Dios promete lo va a cumplir. Lo que Dios quiere para nosotros, ahí estará. Y eso tenemos que ser muy claros, saber de que Dios es un Dios que provee, es un Dios que bendice, es un Dios de milagros. Y caminar con esa visión espiritual y ver las cosas que no son como si fuesen. Es difícil, sí es difícil. A veces las circunstancias no nos permiten ver con ojos de la fe, pero tenemos que decir, Señor, yo sé que la situación que estoy viviendo es complicada, yo sé que la situación que estoy viviendo es difícil, pero dame esa visión. No quiero ver personas como si fueran árboles, quiero ver las personas caminando. Quítame esa ceguera espiritual, esa ceguera que a veces no me permite ver más allá de lo que estoy viendo. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a dar los cielos abiertos, Dios te va a levantar y te va a dar lo mejor. Amén. Y el tiempo de Dios es bueno. Por eso tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos orando, creyendo, declarando. Porque como leímos el último versículo, dice que por la palabra se hizo el universo. Y dice la palabra de Dios que nos dio autoridad, que todo lo que nuestra boca hable será hecho. Aquí tenemos que sacudirnos y tenemos que decir, Señor, tú sabes mi emprendimiento, tú sabes mi negocio, tú sabes lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo anhelo. Lo veo con los ojos de la fe y yo sé que está cada día más cerca. Tenemos que declararlo, tenemos que confesar. Por eso no podemos parar de decir, sí, las circunstancias es difícil, es muy difícil en este tiempo levantar algo, hacer algo, pero para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que tenemos que declarar con nuestra boca, verlo con nuestros ojos y decir, yo voy a hacer esto. No sé cuándo, pero yo lo voy a hacer. Y si hay algo que no es tuyo, Señor, de este emprendimiento, de este negocio, de esta situación, muéstramelo, Señor, pero quiero caminar con tu bendición. Y Dios lo va a hacer cuando nosotros vemos con la fe, con esa fe espiritual. Algo que nosotros no debemos de perder la perspectiva es que Dios no nos da porque nos merezcamos o no nos deja de dar porque estemos haciendo algo mal. Eso desgasta mucho nuestra fe y nos desgasta también a nivel emocional. O sea, no hay una razón humana, o sea, algo que yo hice, que es lo que ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Para no estar viendo lo que tú quieres. Tal vez nosotros queremos ver los árboles nada más. O sea, el problema de en este milagro es que él veía, pero no tenía claridad. La perspectiva del ciego era diferente. La perspectiva de lo que él estaba viendo no era lo real. Él veía a las personas como árboles caminando. Y entonces él tenía que venir a tener claridad. No solamente vista, sino claridad.
Entonces nosotros tenemos que estar claros que nosotros todo lo que Dios nos da es por gracia. No es por si nos lo merecemos o no. No es por si fallamos o no. Recuerden que la palabra dice que Él nunca nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a sus múltiples misericordias. Solamente lo que nos es difícil al ser humano es esperar. Somos muy desesperados. Y la Biblia habla 2 condiciones para que yo reciba promesas. Hay 2 condiciones y yo no sé si ustedes las saben cuáles son. La fe y la paciencia. Esas 2 condiciones de la palabra, que con fe y con paciencia se heredan las promesas. Pero somos impacientes. A lo mejor no nos cuesta creer que Dios lo va a hacer. Donde nos empezamos a cargar y a desgastar es cuando el tiempo, nosotros nos fijamos en nuestro tiempo y ahí perdemos la paciencia. No, pues es que a nosotros nos urge, ¿verdad? A nosotros nos urge, pero el Señor ya tiene todo previsto. Dios es el que nos abre las puertas y no las cierra. Y Dios, si Él me quiere abrir puertas, yo he empezado a caminar en un descanso en eso. Y yo tengo muy clara que no es por mis aptitudes, ni porque si yo cumplo con Dios, check. Yo no cumplo los check. Es por gracia. Y gracia significa regalo inmerecido. Eso significa la palabra gracia. Charis es en el griego. Es un regalo que yo no merezco, pero Él en su amor decide darme. Que Dios está en control, ¿verdad? Y ya lo hemos oído y lo sabemos, pero la paciencia nos falla. Y más, yo creo que más las mujeres, ¿verdad? Y más cuando somos proactivas, que andamos en friega, ¿verdad? Que haciendo esto, que haciendo lo otro, que eso, más nos pega. Nosotros tenemos la certeza que Dios está activando en estos días milagros poderosos para nuestra vida. Cosas que hemos estado esperando, las vamos a empezar a ver. A verlas ya realizadas, pues. Porque ahorita lo estamos viendo con los ojos de la fe. Pero las vamos a ver cumplirse, hacerse una realidad en nuestra vida. Te invitamos a descargar nuestro manual de oración, Cielos Abiertos Declarando Su Palabra. Este manual se hizo con el propósito que puedas recurrir a los versículos bíblicos por tema. Esto ayudará a tener una oración eficaz. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y si nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, tenemos la certeza que vamos a dar al blanco. Y las respuestas de Dios las vamos a ver cumplirse en nuestra vida pronto. Esperamos que esta herramienta para tus tiempos de oración sea de gran bendición. Escríbenos al 506-6251-0415 y te enviaremos el link de descarga. Te apoyamos en esta petición de oración. Escríbenos al 506-6251-0415. Bueno, esperamos que esta palabra de ver las cosas que no son como si fuesen haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda que cada programa lo tenemos nuevamente posteado a través de Facebook en Lo Secreto, así es que tú lo puedes volver a escuchar, este mensaje que acabas de escuchar. También, como decían los anuncios, tenemos la posibilidad de que usted nos escriba a través del WhatsApp y podamos orar, interceder por usted, y estamos a la orden a través de nuestro número de WhatsApp. Y también estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, en Facebook como en Lo Secreto, en Instagram como en _lo secreto, donde tendremos todos los días, tenemos un versículo bíblico, tenemos contenido para que ustedes puedan edificarse cada día. Así es que los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Y continuamos con más de este programa, y ahora mi esposa viene con una palabra que ha titulado Intercambio. Así es que prepárate y disfrutemos en este momento de esta palabra de bendición que tenemos aquí a través de Lo Secreto en esta segunda parte de transmisión.
que el título de hoy, el tema, es intercambio. ¿A quién no nos gustan los intercambios? ¿Verdad? No sé si en tu país, ahí en Colombia, en Venezuela, pues nos gusta intercambiar, ¿verdad? Sobre todo en México este término se usa mucho en Navidad porque pues hacemos un intercambio de regalos, ¿no? A nivel a veces laboral, familiar, ¿verdad? Con amistades y pues damos un regalo y nos dan otro, ¿verdad? Ese es el intercambio que hacemos. De hecho, ahorita también estoy en un grupo de WhatsApp de aquí de las vecinas de donde yo vivo, que es de intercambio, ¿verdad? A veces pone una persona una olla, ¿verdad? Y dice, yo doy esto, ¿qué tienen para intercambiar? ¿No? Ropa, zapatos, ¿no? A veces también se venden, pero el fin del grupo es intercambiar cosas que tenemos en la casa y que no usamos y que tal vez a otra persona le sirva. Entonces, esto en pocas palabras, en la práctica, es el intercambiar, ¿verdad? Es que yo tengo algo, lo entrego y a su vez la otra persona me da algo de él. La enseñanza la quiero basar en el libro de Mateo, en algo muy, muy especial que el Señor Jesús es una invitación que Él nos hace. Es una invitación que nos hace el Señor donde el intercambio viene implícito. Vamos a leer Mateo 11 del versículo 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces yo te pregunto en este momento, ¿tú en etapas de tu vida te has sentido trabajada y cargada? Y podemos decir, bueno, trabajo diario, ¿verdad? Diario voy a la parte, mi espacio laboral, ¿verdad? Diario hago los quehaceres de la casa, ¿verdad? Entonces podemos decir, no, pues sí, o sea, todo el mundo está trabajado, ¿sí? Entonces todo el mundo ha hecho trabajo, es empleado de alguien o es su propio jefe, pero trabaja. Pero la palabra aquí, la animación que hace Jesús, no es sobre un trabajo así, de este que te estoy mencionando, sino en aquella actitud que podemos llegar a caer tú y yo cuando nos afanamos, cuando queremos solucionar nosotros una situación y podemos durar años en eso, pero a nosotros no nos corresponde de ese trabajo que no nos corresponde hacer, pero nosotros nos hemos empeñado en realizar. Por ejemplo, pudiera ser cambiar el carácter de otra persona. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Nunca, ¿verdad? El que nosotros pretender que otra persona cambie nos lleva a un agotamiento, a un trabajo. Y de nosotros no depende el cambio de otra persona. El único cambio en el que podemos nosotros intervenir es en el propio, pero en ninguna otra persona más. Pero nos llegamos a cansar, ¿verdad? Y hasta lo llegamos a expresar. Ya estoy cansada de decirte. ¿Alguien se ha escuchado así? Ya estoy cansada de aconsejarte. Llevo toda mi vida tratando de, ¿no? ¿También se han escuchado esas frases? Y nos agotamos emocionalmente, ¿sí? Y nos sentimos muy cansadas. Y nos dan ganas de tirar la toalla. Pues, ¿cómo no? Porque estamos pretendiendo ejercer un rol que no nos corresponde. Pero Jesús nos dice, vengan, es una invitación. Haz de cuenta que hubiéramos corrido una carrera impresionante, ¿verdad? Y Jesús nos dijera, vengan. Dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados. Y yo creo, no sé tú si es el mismo pensamiento, pero todos los seres humanos caemos en esta situación, sobre todo en el área familiar. Pero ¿qué cuando un hijo tuyo está tomando decisiones que no quisieras tú que tomara? Y te empiezas a trabajar, te empiezas a cargar, te empiezas a
hasta envejecer. Que cuando te ves al espejo ni te reconoces, dices tú, ay, es que el problema de mi hijo me tiene así, ¿verdad? De tanta preocupación que tengo. Y claro, el amor que le tienes a tus hijos te puede llevar a una preocupación, pero ahí está la invitación de Jesús para ti. Ven, ven si estás trabajada y cansada, ven. Y está la promesa de Él. Yo os haré descansar. Por eso empecé a dar el ejemplo de que si corriéramos una larga carrera, un maratón, y que llegáramos con Jesús y Jesús tuviera un chorro de camas, ¿verdad? Y nos dijeran, vengan a descansar. Yo creo que ninguna de nosotros dijéramos, ay, no, gracias. Creo yo, ¿verdad? Yo sí aceptaría, ¿verdad? Yo, sí, me quitaría los tenis y me tirara a la cama, ¿verdad? Y casi creo estar segura que me dormiría muy pronto, porque estoy cansada y trabajada, ¿verdad? Porque he corrido mucho en relación a ese ejemplo que te digo, la carrera. Pero está, como te digo, en este versículo, la invitación y la promesa. Ven, y yo te haré descansar. Y luego habla en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Aquí está una indicación, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vuelve la promesa, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero nosotros cuando leemos la palabra es como que decimos, ay, como que está medio, como que se contradice, porque primero me dice que si estoy cansada y cargada, venga Él y Él me hará descansar. Pero después me pone un yugo el Señor y dice que aprenda de Él. Y en este punto de la palabra vamos a tomar ese yugo como ese implemento que se usa en los bueyes en la agricultura. Normalmente un agricultor, cuando usa bueyes y no un carro para sembrar y preparar la tierra, lo aconsejable es que vaya un buey viejo con un buey nuevo y se les ponga un yugo, una yunta. Y el buey viejo enseña al buey nuevo a ser dirigido. Y se comparte la carga, se comparte el trabajo, se comparte el peso. Y dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y a veces nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo y empezamos esa relación, o ya tenemos mucho tiempo en una relación con Él, pero nosotros no queremos llevar ese yugo y aprender de Jesús mansedumbre y humildad. Porque nosotros nos cargamos y nos sentimos trabajadas y cansadas y cargadas porque no entregamos el control al Señor. Porque no hemos aprendido de Él mansedumbre y humildad. Porque nos cuesta trabajo a nosotros no solucionar. Y como te digo, sobre todo a nuestra familia. Nos cuesta no solucionarle los problemas. Pero no nos corresponde. Y tenemos que aprender de Jesús a ser mansas, a ser dirigibles y humildes. Porque aún entregar la carga nos cuesta. Porque nos sentimos irresponsables. Sentimos que si nosotros no nos preocupamos de una manera exagerada por los nuestros, estamos siendo irresponsables. Pensamos que preocuparnos de una manera desmedida es mostrar amor, pero ahí seguimos nosotros teniendo el control y estamos cansadas, estamos trabajadas y no podemos descansar en Dios. Entonces por eso esta palabra es tan importante. Y luego, eso del yugo, como les digo, es como, me quieres quitar, que te entregue un peso, Señor, pero me quieres poner otro. Me estás diciendo que venga y que si estoy cansada te entregue el control,
pero quieres que me ponga un yugo. Entonces no te entiendo, Señor. ¿Cómo voy a descansar si aparte me vas a poner un peso arriba? Pero fíjate cómo es el yugo del Señor. Es fácil. Y además, la carga del Señor es ligera. Tiene esas dos características. Entonces no es un yugo pesado. No es un yugo difícil. No es un yugo que te va a cansar. No es un yugo que vas a sentirte agotada. Por eso el Señor quiere hacer este intercambio con nosotros. Porque el yugo que nosotros hemos llevado es pesado y es difícil. Y por eso nos hemos cansado. Y el Señor quiere en esta tarde enseñarnos que hacer ese intercambio. Nosotros entregarle a Él la carga, el control de todo en absoluto de nuestra vida. Es difícil para algunas de nosotras, sí. Porque te digo que empieza esa lucha emocional dentro de nosotras mismas que creemos que si no nos preocupamos lo suficiente, no amamos y somos irresponsables, como te lo dije hace rato. Pero Jesús quiere hacer ese intercambio. Él nos llama a hacer este intercambio, nos da la oportunidad, porque ¿sabes qué? Nos ama tanto que Él nos quiere ver descansadas. Él nos quiere ver felices. Él nos quiere ver sin agobios. Pero verdad que yo te lo digo y suena como un cuento de hadas, como algo que dices tú, ay, Male, ¿de qué habla? O sea, ¿quiere vivir en un mundo paralelo o qué? En un mundo que no existe. Pero yo te estoy compartiendo lo que la palabra dice de esta invitación que el Señor nos hace. Y si Él nos está invitando, es porque se puede. Y porque el anhelo de Dios es que seamos mujeres que estemos descansadas. Pero yo creo que te lo digo y ni tan siquiera te identificas con esto. Y hay un reto muy grande para nosotros en esta tarde, ¿sí o no? Porque como te digo, pareciera que estamos hablando en otro idioma, en algo que no puede ser posible, con algo que no nos identificamos. Pero a veces nosotros hemos repetido esta palabra, ¿sí o no? Este versículo. Ya la hemos escuchado muchas veces y no hemos aceptado la invitación. Porque podemos decir que sí, ¿verdad? Como cuando nos invitan a una fiesta, a una reunión. Oye, te invito a tal reunión, ¿vas a venir? Sí, pero no te presentas. Pero estás invitada. Y se prepararon para recibirte. No quieres ser cuestionada, entonces, ¿qué es lo que dices más rápido? Sí, yo voy a ir, ahí voy a estar. Y no vas. Y digo no vas porque yo, pues si yo voy a todas las invitaciones que me hacen, yo me hago presente, ¿no? Y si no puedo ir, pues aviso que no puedo ir, ¿verdad? Pero aquí que lo importante es que Jesús, que el Padre nos está invitando. Y a veces nosotros, como te digo, ya hemos oído este versículo. Venid a mí todos los cansados y trabajados, ¿sí? Y yo los haré descansar. Y no lo sabemos de memoria. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y uno dice, tú, Señor Jesús, pero yo no. Pero Él dice, aprende. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede. Que es un proceso de aprendizaje. Aprende. Y hallaréis. ¿Por qué dice hallaréis? Porque a veces nosotros estamos buscando descanso. Y pensamos que si ya nos acostamos, ¿verdad? Y ya cerramos los ojos, ay, ahora sí ya estoy descansando. Pero mal los abres cuando otra vez el círculo vicioso, ¿verdad? De la gran preocupación y de llevar la carga, de llevar la carga, de llevar la carga. ¿Has oído la frase que a veces se usa de que viaja ligero? Que en la vida uno tiene que viajar ligero. Pero a nosotros no nos gusta viajar ligero, nos gusta llevar maleta pesada, con un montón de ropa, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso se necesita. Y a veces así nos pasa en la vida. Llevamos cargando las cosas por si acaso. Otras guardamos cosas por si acaso. Y todo eso es peso, peso que agobia. Yo creo que ninguna de nosotros nos gustaría ponernos una mochila, salveque o como se le diga en tu país, con un montón de piedras y andar con ellas así para todos lados. No sería nada inteligente, ¿verdad? Pero a veces así obramos nosotros en nuestra vida, con las preocupaciones. Entonces te lo voy a leer ya para ir terminando. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados. La invitación, la promesa,
yo os haré descansar. Una indicación, llevad mi yugo sobre vosotros, y luego la siguiente indicación, y aprende de mí. ¿Qué vamos a aprender? Mansedumbre y humildad, de corazón, no nomás de aquí, de palabras, de corazón. Y luego vamos a encontrar otra promesa. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque el alma, mis queridas hermanas, se cansa, se agota, porque trabaja mucho en cosas que no le corresponde trabajar. ¿Y por qué vamos a hallar descanso para nuestras almas? Porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Yo te pregunto en esta tarde, ¿quieres intercambiar tu carga? ¿Quieres hacer este intercambio con el Señor y aceptar su invitación? Porque en el momento que tú y yo decidamos y hagamos esto, vamos a tener descanso. Creo que el Espíritu Santo nos quiere animar a aceptar esta invitación y que seamos genuinas para poder nosotros descansar en Él. Y bien, y hemos llegado ya casi a la parte final de este programa del día de hoy de En lo Secreto. Pero ¿qué te parece si oramos? Si oramos antes de finalizar y damos gracias a Dios y creemos por maravillas, milagros y prodigios. Gracias, Padre, te damos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tu amor, por tu bendición, porque tú estás con nosotros, Señor. Declaramos, Padre, que los cielos se abren para nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y venimos declarando, Señor, que no ha habido justo desamparado en su simiente que mendigue pan, Padre. Yo bendigo a cada persona, Señor, que está conectada, Señor, a través de la radio, Señor. Bendigo a cada país, Señor. Bendigo, Señor, que este año termina siendo un año de bendición y comenzamos el 2023 ensanchando nuestro territorio, Señor. Gracias, Padre, te damos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, y así hemos llegado al final de esta edición de En lo Secreto del día de hoy, a través de Libertad Radio, Onda Expansiva, Frecuencia Celestial y Radio Peniel. Saludamos también y estamos muy contentos de estar llegando a muchos países a través de Libertad Radio y de sus emisoras afiliadas. Y saludamos especialmente hoy a la isla de Cuba. Nos hemos dado cuenta por medio de los reportes de sintonía que estamos llegando a esa isla. Bendecimos a cada cubano que nos está escuchando y también bendecimos también a lugares que están en el África, en el Asia, en Europa, que también tenemos esos reportes de sintonía. Inclusive hemos tenido reportes de sintonía desde Australia y Nueva Zelanda. Qué bendición que podamos estar llegando a todos esos lugares con la palabra de poder, de bendición que tenemos para cada uno de ustedes. También para cada los países de América, ¿verdad? Que también estamos llegando a través de Libertad Radio. Estamos muy gozosos, estamos alegres de que podemos llevar este mensaje a muchas partes del mundo. Mañana nuevamente estaremos aquí a través de la radio, en lo secreto, con más palabra, más poder y más bendición para tu vida. Así es que saca ese tiempo y sintonízanos mañana a través de Libertad de Radio CR y de Radio Peniel, Ronda Expansiva, Frecuencia Celestial, que también retransmiten mucho del contenido que usted escucha en Libertad de Radio. Así es que mañana nuevamente estaremos con ustedes. Bendiciones y gracias por acompañarnos en este tiempo de lunes a viernes. Hemos presentado En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En lo Secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En lo Secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Los esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Esto fue En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios.